Bueno, vamos a orar y encomendar en las manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias por esta mañana que nos regalas. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por habernos salvado, por habernos librado de la condenación eterna, de la ira eterna, y darnos el regalo de la salvación. Gracias porque sin hacer ningún mérito, sin merecerlo, sin poder llevar a cabo ninguna obra para nuestra salvación, tú has atraído a este pecador para que te ame, porque tú lo amaste primero. Gracias, Señor. Gracias por el milagro de la salvación en nuestras vidas. Es maravilloso recordar, ver lo que éramos y lo que somos y lo que seremos al terminar este peregrinaje, esta carrera en esta tierra. A ti y solo a ti la gloria. Esta mañana nos presentamos delante de ti, rogándote, pidiéndote que abras nuestros corazones para que tu palabra nos pueda animar, exhortar, fortalecer y guiar hacia la glorificación del Dios Todopoderoso. Ayúdanos a todos los que estamos aquí para que esta mañana obedezcamos tu palabra y lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Señor mío y Dios mío, oramos todo esto bajo los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, continuamos con la serie de consejería bíblica. Recuérdense que estamos estudiando todos estos domingos. Vamos a estar estudiando la consejería bíblica. Hasta este momento vimos, por así decirlo, como la teoría de la consejería bíblica. Ahorita vamos a ver la teología de la consejería bíblica, y después de terminar de la teología de la consejería bíblica vamos a ver, por así decirlo, la práctica de la teología. Y en esta parte que vamos a estar viendo estos días, vamos a ver cómo es que la teología, el estudio de Dios, cómo es que la teología se vuelve un fundamento para la consejería bíblica. La teología y la consejería bíblica, en otras palabras, no están divorciadas, no están separadas, sino que están sumamente unidas, sumamente mancomunadas. Y si ustedes recuerdan la pirámide que el hermano Enrique nos enseñó, una de esas fundamentos que está en la pirámide es la teología. Para poder llegar a la consejería bíblica tenemos que pasar por la teología sistemática. Y de hecho la consejería bíblica es teología en práctica. Es teología en práctica. Entonces vamos a estar estudiando, mi plan es estudiar la teología propia, el estudio de Dios y la bibliología o las escrituras, pero tengo dudas de que voy a llegar con el tiempo, entonces no quiero correr, quiero ver esto. Entonces si nos da chance vamos a ver dos, y si no, vamos a ver una nada más. Vamos a ver cómo nos sale esto, porque sí, estaba estudiando y estaba queriendo meter las dos, pero no sé si nos va a dar el chance, y no quiero que perdamos la enseñanza de cómo es que la teología propia es importante para la consejería bíblica, cómo es que la teología propia, la cristología, la neumatología es importante para la consejería bíblica. Entonces espero que podamos llevarlo a cabo bien. Y para empezar, antes de entrar en materia, voy a leer un caso. Quería contarles el caso, pero no quiero que perdamos ningún detalle en este caso, porque nos va a servir a lo largo de estos minutos tener ese caso en nuestra mente y ver cómo es que la teología propia, el estudio de Dios, el conocimiento de qué hace Dios y quién es Dios, puede aplicarse a este caso, y es la ayuda más significativa y necesaria que una persona en este caso pudiera tener.
Este caso no es hipotético, es un caso verídico, pero que no sucedió en nuestro país ni en nuestro entorno, sino que fuera de nuestro país. Quiero advertirles que es un caso un poco fuerte. En lo personal, a veces que lo leo, mi corazón se entristece por lo difícil que esta persona ha pasado y ha sufrido esta situación. Entonces, me acompañan a leerlo. Se trata de una joven llamada Jenny. Jenny se enteró de un consejero bíblico que existía en una iglesia X y ella fue a pedir ayuda a este consejero bíblico. Jenny, cuando empezó la consejería bíblica con este consejero, estaba un poco tímida, estaba un poco cohibida, pero con el tiempo fue agarrando confianza. Jenny podía recordar en medio de la consejería, cuando le estaba contando esta historia horrible, cómo su padre la había agredido sexualmente. Estos asaltos iban desde caricias hasta violaciones y ocurría casi cada vez que su madre salía de la casa. Jenny dijo entre lágrimas que le suplicaría a su madre que se quedara en casa en lugar de salir o llevarse a Jenny con ella. A veces su madre prestaba atención a estas solicitudes, pero muchas veces no lo hacía. Uno de los recuerdos más dolorosos de la vida de Jenny ocurrió antes de que cumpliera 10 años. Su padre la estaba violando en su habitación cuando su madre regresó temprano de hacer mandados. Se dio cuenta de la presencia de su madre cuando ella y su padre levantaron la vista durante el ataque y vieron a su madre parada en la puerta abierta del dormitorio. Jenny miró con horror mientras su madre la miraba y luego regresó por el pasillo. La mamá de Jenny nunca mencionó esto, incluso se comportó normalmente en la cena esa misma noche. En palabras de Jenny, fue ese momento en el que supo que nadie se preocuparía por ella, que estaba sola, que tendría que resolver todo por su propia cuenta. Una niña de 10 años. Las cosas solo empeoraron. A medida que Jenny crecía, su padre la hizo disponible sexualmente para su propio tío. Esto creó una dinámica aún más dolorosa, complicada, porque además del abuso sexual, el tío de Jenny la lastimaba físicamente de otras maneras. Jenny le rogaría a su padre que no la dejara estar con su tío. Durante esos años aprendió que podía manipular sexualmente a su padre. Si ella iniciaba las relaciones sexuales o se comportaba de una manera sexual que sabía que a él le gustaba, podía evitar estar con su tío. Qué horrible. Conseguir las cosas que quería e incluso animar, entre comillas, a su padre cuando estaba de mal humor. Alrededor de la época en que Jenny cumplió 14 años, su padre dejó de tener relaciones sexuales con ella y ¿cómo resultó? Nunca volvió a hacerlo. En la escuela secundaria su mamá y su papá eran distantes y extraños. Los días hasta el final del último año. El verano después de la graduación, mientras se preparaba para mudarse a la universidad, salió con unos amigos cuando un chico de su escuela la violó. Estaba completamente devastada. La situación en la vida de Jenny se volvió aún más horrible cuando fue violada nuevamente durante su primer semestre en la universidad. Esta vez a Jenny no le quedaban más fuerzas. Abandonó la universidad, renunció a su trabajo y comenzó a quedarse en la casa de cualquier amigo que pudiera durante el mayor tiempo posible. Se involucró con las drogas, con la bebida. No estaba interesado en una relación a largo plazo, pero saldría episódicamente o periódicamente y tendría relaciones sexuales con sus novios, aunque no lo disfrutara. Durante ese tiempo, Jenny comenzó a cortarse los brazos con hojas de afeitar y a menudo pensaba en el suicidio, aunque nunca lo consideró una opción seria, creyendo que se iría al infierno. Fue en este punto de los 20 años cuando Jenny conoció a Jesucristo. Una niña que vivía en una casa donde se hospedaba era cristiana y la invitó a la iglesia.
Es horrible, ¿no? Creo que algunos de los que estamos escuchando este testimonio estamos pidiendo justicia para estos hombres que están cometiendo esta barbarie con niñas de 10, 14 y 20 años. Entonces viene un caso ante nuestro escritorio y como consejeros bíblicos, ¿qué le decimos a esta señorita? ¿Cómo la aconsejamos? ¿Cómo la Biblia puede ayudarle? ¿Qué sabiduría hay en la Biblia para ayudar al problema que esta jovencita tiene? Algunos de nosotros quedaríamos perplejos, helados, fríos ante una situación como esta. Y probablemente lo único que haríamos sería en ese momento orar, abrazarla y expresarle el amor que ella necesita y que ha buscado a lo largo del tiempo. Pero la Biblia, que es la palabra infalible, inerrante de Dios, tiene algo que decir a Jenny en la situación que ella está pasando. Y específicamente en esta clase vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto al estudio de Dios. ¿A quién es Dios y cómo es que conocer a Dios puede ayudar a esta jovencita y puede ayudar a este caso y a muchos de los casos similares al que hemos leído esta mañana? Y no vamos a estudiar toda la teología propia, nos vamos a concentrar en el carácter de Dios, en lo que Dios es y en lo que la teología se conoce como los atributos de Dios o las características de Dios. Y eso es lo que la Biblia o lo que los teólogos han hecho es clasificar los pasajes de las Escrituras que hablan de las características que Dios tiene. Es como cuando nosotros tratamos de cualificar o calificar o describir a alguien. Entonces decimos, él es alto, él es bajo, él es chaparro, él es guapo, él es feo, él es trigueño, él es blanco, él es pobre, él es rico, qué sé yo. Entonces la Biblia nos dice quién es Dios, qué hace Dios y cómo es Dios. Y esto es sumamente maravilloso porque Dios no tiene necesidad de decirnos cómo es Él. Dios no tiene necesidad de decirnos quién es Él, pero en su amor y su gracia nos ha dejado la revelación escrita para que le conozcamos a Él. Y este conocimiento ayuda mucho a enfrentar los problemas de la vida. Y a esta señorita, a esta muchacha, le va a ayudar mucho conocer quién es Dios en medio de la situación que ella está pasando. Normalmente los atributos se dividen en comunicables e incomunicables. Comunicables, aquellos que pueden ser de alguna manera transferidos a Dios. Dios ama, yo amo. Dios es justo, yo puedo practicar la justicia. Y están los atributos incomunicables, son aquellos que de alguna manera no se pueden transferir. Dios es omnipresente, nosotros no somos omnipresentes. Dios es todopoderoso, nosotros no somos todos poderosos. Pero en esta lección lo que vamos a hacer es dividir de una manera un poco diferente esos atributos y los vamos a dividir entre los atributos de fortaleza y los atributos de ayuda. Los atributos de fortaleza y los atributos de ayuda. Veamos cómo los atributos de fortaleza pueden ayudar a esta joven, a este caso que tenemos ante nuestra mesa. Y vamos a ver primero el atributo de la autosuficiencia. Autosuficiencia. ¿Qué significa eso? Leamos por favor Hechos 17:24 rapidito. Hechos 17:24, vamos a leer hasta el 30. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Bueno, este pasaje nos está diciendo que Dios es suficiente en sí mismo. ¿Y qué significa eso? Que Dios es suficiente en sí mismo, que no necesita nada fuera de Él, no necesita nada fuera de Él. Al contrario, nosotros somos creación que necesita siempre de algo. Nosotros para sobrevivir necesitamos respirar. Usted trate de no respirar 2 minutos y usted va a morir. Usted necesita. Usted trate de vivir 1 mes sin comer. Algunos de ustedes ya tienen hambre esta mañana. Necesitan de alimento. Somos necesitados. Dios no necesita de aire, no necesita de alimento, no necesita, eso significa la autosuficiencia. La necesidad más apremiante de los aconsejados no es el alimento, no es el aire que respiramos. La necesidad más apremiante de los aconsejados, la necesidad más apremiante de este caso que tenemos enfrente, es conocer al Dios viviente y crecer en sabiduría, amor y conocimiento de Él. Dios es la única persona que puede abordar todas esas debilidades y todas esas necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Dios no necesita de nadie, pero nosotros somos dependientes de Dios. De hecho, Él nos ha creado así. La autosuficiencia de Dios crea nuestra dependencia de Él. El que Él sea autosuficiente es la razón por la cual nosotros somos dependientes de Él. Berkov dice, Dios no solo es independiente en sí mismo, sino que también hace que todo dependa de Él. Lo repito, Dios no solo es independiente en sí mismo, sino que hace que todo dependa de Él. Y los siguientes versículos en Hechos nos dice que Dios no solo nos creó para ser dependientes de Él, sino que Dios exige que reconozcamos esa dependencia. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo ayudamos a esta joven? ¿Cómo la autosuficiencia de Dios puede ayudar a esta joven? Bueno, esta joven necesita de Dios y solo buscando a Dios va a llenar todas sus necesidades. Y Dios, que es autosuficiente, está propicio para, escuchen esto, suplir todas las necesidades que hay en esta joven, que hay en este caso. No hay nadie sobre la faz de la tierra, no hay ninguna creación que pueda suplir las necesidades que esta joven tiene en su dependencia de Dios. Un nombre, una posición política, amor, cariño, aprecio de cualquier persona en el mundo no puede suplir la necesidad que esta señorita tiene acerca de Dios. Y solo hasta que ella entienda su dependencia de Dios, la autosuficiencia de Dios y su dependencia que tiene de Él, ella va a poder encontrar alivio en la vida horrible, espantosa y dolorosa en la que está llevando. ¿Por qué ella está buscando relaciones sexuales con otros jóvenes que no son su pareja? ¿Por qué ella está buscando esas sectas? Porque ella quiere de alguna manera no sentirse sola, pero de alguna manera necesita algo y lo está buscando en un lugar equivocado. Solo Dios entonces puede llenar
esos vacíos que hay en ella. ¿Y por qué? Porque Él es autosuficiente, no necesita de nadie más. Un atributo más, Mateo 5:48, me encanta este. Mateo 5:48. Dice, sed pues vosotros perfectos, o sea, completos, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro estándar de madurez, de perfección, de comportamiento moral es Dios mismo. No hay otro estándar al que podamos apuntar. Él es la meta. Su comportamiento, su santidad, su amor, todo lo que Él es nuestro estándar. Medimos nuestro crecimiento, nuestro amor, nuestra bondad, nuestra obediencia, la medimos con Él. Normalmente estamos aplazados, pero Él es la meta, Él es nuestro estándar. Y este segundo atributo es la infinidad de Dios. Dios es infinito. Los aconsejados deben ser guiados a conocer a la persona cuya bondad, confianza, amor, misericordia, gracia y paciencia son completamente inagotables. Te vuela la cabeza, por así decirlo, tratar de entender la infinidad de Dios, su grandeza, su poder, su amor. Y este versículo nos enseña que Él es perfecto, que Él no tiene ninguna falla, no está limitado. Creo que esa es la mejor palabra. La infinidad de Dios significa eso, que Él no está limitado por nada. No está limitado en cuanto al tiempo. Él es eterno, Él existe antes de todo y existirá por los siglos. Él no está limitado en cuanto al espacio. Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Él no está limitado por las imperfecciones. Él es perfecto en todo lo que hace. Al contrario, nosotros estamos limitados por el tiempo. Nosotros estamos limitados por el espacio y nosotros estamos limitados también por las imperfecciones. Somos imperfectos. No amamos como deberíamos amar. Y de hecho, cuando no amamos como Dios quiere que amemos, se nos cuenta por pecado. Y Jenny, o esta joven, necesita encontrarse con este Dios infinito. Ella no ha encontrado a alguien que la ame como Dios ama. Y esto es tan increíble. Porque, creo, no lo tenía en mis notas, pero es un pasaje, tal vez lo encuentro, Juan 17. Se me vino ahorita a la mente, pero no lo tengo aquí, se lo voy a mandar ahí. Juan 17, el Señor está orando y Jesús está orando con el Padre. Y algo que me impacta aquí, la primera vez que lo escuché, creo que fue de Ligon Duncan, es que ante la pregunta, ¿a quién ama más el Padre? ¿A Cristo o a ti? La primera persona de la Trinidad, ¿a quién ama más? ¿A Cristo, su Hijo perfecto, o a ti, su hijo, uno de tus hijos imperfectos?
Normalmente podríamos decir a Cristo, porque Él es perfecto y yo soy pecador. Pero el pasaje que quería leerles dice que el Padre ama de la misma manera que ama a Cristo, de la misma manera, en la misma medida, en la misma magnitud te ama a ti. Y digo, wow, ¿el Padre me ama igual de lo que ama a Cristo? Y es natural en Él, porque su amor es así, es infinito, no tiene límites. Él es perfecto, Él es perfecto. Y esta señorita necesita entender esa grandeza, esa infinitud que tiene su Señor, su Dios. Creo que uno de los problemas más grandes que existen en la actualidad es que la gente no conoce a Dios. No conoce a Dios, conoce a un Dios amoroso, misericordioso, pero no no completamente, no completamente. Y por eso es que en el Facebook ponen Diosito, mi papito, y aquí solo hay un papito, ¿verdad? Y lo tenemos hoy por fin, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Pero Él es Dios, Él es el Dios grande, inmenso, glorioso. Y la gente a veces no entiende realmente quién es Dios. Vamos, avancemos. Hemos visto dos entonces: la autosuficiencia de Dios, la infinidad de Dios, ahora la omnipresencia de Dios. Todos sabemos el Salmo, recuerden que esto es rapidito, es un instituto teológico volando. Aquí está, Juan 17:26. Gracias, hermano. Solo léanlo, por favor, ya lo explicamos. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor, miren esto, con que me has amado, ¿qué dice? Esté en ellos y yo en ellos. Qué hermoso esto. Gracias, hermanito. Juan 17:26. Entonces, la omnipresencia es otro atributo que nos ayuda a aconsejar a las personas. Recuerdan que esta señorita en algunos momentos se está cortando porque de alguna manera se siente sola, y en esos momentos de soledades en los que ella practica este pecado. ¿Cómo es que el atributo de la omnipresencia de Dios puede ayudarle a esta muchacha a enfrentar sus problemas? Salmo 23:4, ustedes lo conocen, este precioso salmo que es de mucha ayuda en la consejería bíblica. Dice el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré al alma alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios está presente en todas partes, y escuche esto, con la plenitud de quién es. Todo su ser divino está presente en todas partes. Eso es maravilloso. Su presencia entonces es la cura profunda para el problema de la soledad. Su presencia es tan real como la de cualquier ser humano con el que podamos estar. A veces como que no entendemos muy bien la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Y en los cultos, en los círculos neopentecostales, hablan de la presencia de Dios cuando hay lágrimas, cuando hay emociones y cuando hay una atmósfera que contagia a todo mundo de alegría, de gozo, es algo que existe en las emociones. Entonces a eso le llaman la presencia del Señor. Pero cuando vamos a las Escrituras encontramos que su presencia es permanente. Pero no solo que su presencia es permanente, sino que todo su ser, toda la plenitud del Dios Todopoderoso está ahí. Está ahí. Y esta señorita necesita entender y comprender que ella nunca ha estado sola. Y que el Señor está ahí con ella en todo su ser. De hecho, no sé si lo piensan así, pero debería de ser así. ¿Cuál es la persona más importante con la cual tú quisieras estar siempre? No es el presidente, no es tu papá, no es el artista de Hollywood, no, la persona más importante
es Dios mismo. Y nosotros deberíamos anhelar poder pasar tiempo con esa persona o desear en nuestro corazón estar con ella. Y ella está ahí. Esa persona está ahí siempre con nosotros. Una persona como esta, que viene con esta horrible historia, tiene que entender que nunca ha estado sola ni nunca lo va a estar. Toda la plenitud del Dios Todopoderoso está ahí y está con ella. Y ella debería de interesarse por tener comunión con esa persona antes que cualquier otra persona. Mi relación personal más importante no es con los ancianos, con los diáconos, con otros miembros de la iglesia. Mi relación personal más importante es con una persona. Y esa persona es Dios. Y está disponible siempre, permanentemente, para cada uno de nosotros. Eso es hermoso, hermanos. Y cuando tú te sientas solo, porque la consejería no solo es para ayudar, sino para ayudarnos a nosotros mismos. Cuando tú te sientas solo, abatido, triste, derrotado, fracasado, tú puedes recordar esto: el Señor está aquí. Toda la plenitud de Él está aquí. No le falta nada, no está escondiendo nada, no está haciendo algo allá en Rusia con Ucrania. No, toda la plenitud de Él está aquí. Está disponible para mí. No debo de sentirme solo. Debo de hablar con Él, debo de tener intimidad con Él y debo de estar contento con Él. No sé si lo piensas así, pero siempre deberíamos de estar contentos, ¿no es cierto? Siempre deberíamos de estar felices. Timothy es un poquito apegado a mí, entonces a veces cuando salgo de la casa por un tiempo y regreso, si él está en la parte de arriba, él sale corriendo, baja las gradas y quiere recibir a su papá. No es por un regalo, porque casi nunca le compro regalos. Él quiere bajar y quiere estar con su papá. Para él, para Timothy, la presencia de su papá es motivo de alegría, siempre y cuando no haya regaño, ¿verdad? Pero mi presencia significa gozo para él. Y no sé qué significa la presencia de Dios para nosotros, pero debería de significar eso, ¿no lo creen? No debemos de estar extremadamente tristes si pasa algo, una dificultad. O sea, el Dios Todopoderoso está ahí. Y a veces podemos entender esto en teoría, pero necesitamos llevarlo a la práctica, que llegue a nuestra mente, que se apodere de nuestro corazón, de todo nuestro ser y estar contentos. Estar contentos porque el Dios vivo está ahí, está conmigo, está para su gloria obviamente ahí, pero yo disfruto de ese momento con Él. Entonces, esta señorita necesita entender que el Señor está ahí con ella, el Señor va a estar con ella y que la persona más importante con la cual ella tiene que tener una relación íntima es con su Creador, con su Señor. Un atributo más, la omnisciencia de Dios. Salmo 139, 1 al 6. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero usted puede tenerlo ahí en sus notas. La omnisciencia de Dios. Hay muchos pasajes para cada uno de esos atributos, pero hemos elegido estos pasajes para cómo aplicarlo en la consejería bíblica. Entonces, ¿qué significa la omnisciencia de Dios? Dios conoce todo sobre nosotros y Dios está capacitado para ayudarnos de una mejor manera que aún los propios consejeros, por el conocimiento que tiene acerca de nosotros. Dios tiene un conocimiento exhaustivo. Eso significa que conoce todos los detalles más específicos que nunca nadie conocerá de ti. Aún tú mismo no conoces todo lo que tiene que ver contigo. Dios sí lo conoce. Y los que han practicado un poquito de consejería, y si tú no has practicado la consejería, debes entender que para dar un consejo, primero tienes que conocer el contexto de esta situación. Tienes que conocer todo lo que tiene que ver con esta situación X. La omnisciencia de Dios nos recuerda que Él conoce
todo acerca de nosotros. Pero no solo es un conocimiento exhaustivo acerca de nosotros, es un conocimiento también íntimo. Comprende y entiende no solo la información, sino que también comprende y entiende cada situación que tú estás pasando. Una cosa es conocer la información y otra cosa es conocer todo lo que tiene que ver con esa información. Entonces, si sabemos que Dios conoce todas las cosas, podemos concluir: Dios está capacitado para ayudarnos de una mejor manera que los propios consejeros. Con esto no queremos decir que los consejeros son innecesarios. Con esto lo que queremos decir es que los consejeros son el canal que Dios usa para ayudarnos a salir del problema. Y no tanto salir del problema, sino glorificar a Dios en medio del problema. Que muchas veces pasa eso. Venimos a la consejería pensando que podemos quitar el calor, que podemos quitar la situación y podemos resolver nuestro problema. La consejería bíblica no trata en arreglar el problema. La consejería bíblica trata de llevar el corazón de esta persona a glorificar a Dios en medio de la situación en la que esta persona se encuentra. ¿Y quién está capacitado para ayudar a esta persona? Dios. Dios va a usar entonces, va a guiar a este consejero para llevar a este aconsejado a glorificar a Dios. Dios conoce todo tu pasado, sí. Todo tu presente, sí. Y nosotros podemos tener como consejeros, tener cierta información de los aconsejados, pero hay algo que no conocemos en absolutamente nada, y es el futuro. Pero Dios sí conoce aún tu futuro. Entonces Él está capacitado para ayudarte. Y esta joven tiene que entender, tiene que adorar a Dios por ese conocimiento infinito del Señor en la situación en la que ella está pasando. Dios no desconoce lo que ella está pasando. Dios conoce a perfección todos los detalles que ella está pasando. Avancemos. La omnisapiencia de Dios. Vimos en primer lugar la autosuficiencia, la infinidad, la omnipresencia, la omnisciencia. Ahora la omnisapiencia, eso es sabiduría. El conocimiento necesario para aplicar las verdades. Y los atributos de Dios son tan maravillosos porque todos están como conectados. Y uno es el otro y el otro ayuda al otro. Imagínense un Dios con todo el conocimiento, pero sin la sabiduría para usar el conocimiento. No sirve, es inútil. Pero tenemos un Dios perfecto, perfecto. Y Él conoce todo y tiene toda la sabiduría para saber qué hacer con ese conocimiento. ¿Qué hacer con ese conocimiento? Dios siempre entiende qué es lo mejor. Dios siempre entiende qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y Santiago nos alienta algo hermoso, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Avanzamos. La omnipotencia de Dios. Él tiene toda la información, Él sabe cómo usar esa información. Falta algo ahí, es su poder. La omnipotencia de Dios. Tiene toda la información, sabe qué hacer con esa información. Ahora tiene el poder para hacer la consejería efectiva, con el conocimiento y con la sabiduría que Él tiene. Los consejeros fieles creen eso, confiesan eso y dirigen a los aconsejados hacia eso. Y tenemos que recordar que nuestro Dios es poderoso. Y esta joven necesita recordar que Dios es todopoderoso. Y tenemos que usar muchas formas de enseñarle a ella y hacerle ver a ella en su mente y en su corazón que Dios no es un Dios pequeño, que Dios es un Dios que tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo el poder
para hacer que las cosas ocurran y pasen. La creación es, el Salmo dice, Salmo 19, que los cielos cuentan tu gloria. Y la creación constantemente nos está hablando de cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Y cuando vemos el sol, tenemos que recordar la grandeza y el poder de nuestro Dios. El sol es una de las estrellas más pequeñas entre trillones de estrellas. O sea, está el sol que es, si haces un dibujo aquí atrás y quieres pintar el sol, es un punto con un lápiz. Y puedes pintar otros soles, otras estrellas ahí a la par y hacer un circulito más grande, otro circulito, pero el sol es un punto. Y ese sol, entre trillones de estrellas, puede darle en un segundo toda la energía que Estados Unidos necesita en 24 horas. Dios le da, en un segundo puede darle a Estados Unidos toda la energía que él necesita para 24 horas y seguir haciendo eso, solo el sol, y seguir haciendo eso por 9 millones de años. Solo el sol, que es la estrella más pequeña entre trillones de estrellas. ¿Y quién hizo el sol? ¿Cómo hizo Dios el sol? Con el poder. Habló y ocurrió, habló y fue hecho. ¿Y quién sustenta el sol? ¿Y quién sustenta los trillones y trillones de estrellas? ¿Y cuántas de esas han caído? Ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque el poderoso reina, gobierna y la sostiene. ¿Es poderoso nuestro Dios? Definitivamente sí. Y esta joven tiene que entender y conocer el poder de Dios para poder glorificarle a Él. Esos son los atributos de fortaleza. Esos son los atributos de fortaleza. Si conocemos, y hay otras cosas que tenemos que conocer de Dios, pero estas características te ayudan mucho a tu vida diaria y a aconsejar también a otra persona. Vamos a ver más adelante la suficiencia de las Escrituras. El libro, la Biblia, los 66 libros, tiene todos los recursos necesarios para ayudar a alguien. Y estamos viendo que los atributos de Dios, este conocimiento de quién es Dios y qué hace Dios, puede ayudar a nuestra consejería. Y en un caso como estos, que es difícil. Otra vez, cuando escuchaste la lectura de este caso, tú dijiste, ¿qué versículo le doy? ¿Qué le puedo decir? Pero cuando vemos estos atributos, tú dices, tengo muchas cosas para hablar con ella. Puedo pasar semanas enteras enseñándole a ella quién es Dios y tengo que confiar que lo que yo le enseñe, que es la palabra de Dios, tiene el poder para cambiar y ayudar a esa persona. No yo, no lo que yo sé, no lo que yo conozco, no mis palabras, no mi aprecio, mi amor, no, es Él el que va a hacer yo solo soy un canal, tomo la Escritura, tomo este pasaje y se lo doy. Y tengo la confianza que Dios va a usar ese pasaje de las Escrituras para ayudar a esta joven, para vivir para la gloria de Dios. Para terminar, entonces, veamos los atributos de cuidado. Y vamos a ir un poquito más rápido aquí. La santidad de Dios. Este atributo es maravilloso, pero esta semana que estuve leyendo acerca de él es interesante, porque la santidad de Dios cuando hablamos de santidad, hablamos de alguien que ha sido apartado o separado de y apartado para. Cuando hablamos de santidad, es una persona que está viviendo una vida de devoción ¿a quién? A Dios mismo. No puede tener una devoción a la iglesia, al pastor, al ministerio, porque eso es idolatría. Su devoción, su santidad es medida de alguna forma en su devoción hacia Dios. ¿Tú quieres saber cuán santo eres? Dime cuánto amas a Dios. Dime cuánto es tu devoción hacia Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en tu mente pensando en Dios? Tú puedes estar aquí pensando en la olla de frijoles. No es devoción eso a Dios. No es devoción eso a Dios. La santidad es una devoción completa y entera hacia Dios. Ahora, cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios está
separado y apartado ¿para quién? Para sí mismo. No tiene una devoción mayor, no tiene una devoción por otra cosa, por otra creación que no sea Él mismo. Porque si la tuviera fuese otro Dios, y no hay otro Dios, hay uno. Es interesante entonces que la santidad de Dios es su devoción a sí mismo, como Dios por encima de cualquier otra realidad. Dios está dedicado completamente a sí mismo. Y eso nos tiene que recordar que la necesidad más apremiante de los aconsejados, la necesidad más apremiante de esta señorita que está en nuestro escritorio, está frente a nosotros, no es ayuda psicológica, no es ayuda monetaria, es un caso horrible. Lo leímos anteriormente. Es un caso horrible. Y tú puedes pensar, ¿cuál es su necesidad mayor? ¿En qué le puedo ayudar a ella? ¿Qué necesitará? Bueno, puede ser que necesite dinero, puede ser que necesite... Pero ¿cuál es su necesidad mayor? Vivir una vida de santidad. Vivir una vida devota, entregada completamente a Dios. No tener una vida devota a Dios es pecado. Y muchas veces la consejería bíblica, este es el problema. La gente no quiere vivir en devoción a Dios, está viviendo para sí mismo. La solución para amar a las personas entonces es amar primero a Dios sobre todas las cosas. Cuando no amamos a Dios, no estamos equipados para amar a nadie correctamente, porque no hemos puesto lo primero en primer lugar. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios significa que lo que Dios sabe y lo que dice es verdad. Juan 17:17, ¿lo recuerdan? Tu palabra es verdad. Él es fiel, lo que Él dice es verdadero. Lo que Él dice es verdad, Él no miente. Nuestra aconsejada tiene que saber eso, porque ella ha sido engañada por 1, 2, 3 y muchas más personas. Y ella muchas veces no entiende lo que es una verdad, una persona fiel. Y ella anda buscando por ahí. Ella no sabe realmente en quién confiar. Ella tiene que aprender a confiar en el Dios que es verdad. Dios es bueno. La bondad de Dios significa que todo lo que Dios es y hace es el estándar en el universo para lo que es mejor. La Biblia nos enseña que algo es bueno cuando se ajusta al estándar de Dios. Lo que Dios hace es bueno no porque eso que hace es bueno. Lo que Dios hace es bueno, ¿por qué? Porque Él es bueno. Él es el estándar de la benignidad, de la bondad. Y esta señorita tiene que entender cuál es el estándar de la bondad. Los aconsejados necesitan entender entonces, tener un encuentro con un nivel más elevado de la bondad. Necesitan urgentemente conocer al Dios que es bueno, y los aconsejados que han sufrido abuso en el tiempo pueden perder su perspectiva sobre la justicia y la injusticia, sobre el bien y sobre el mal, sobre la crueldad y la bondad. Alguien puede pensar, ¿qué estaba haciendo Dios cuando ella está recibiendo todos esos ataques? ¿Cómo se estaba sintiendo Dios? Igual y en un nivel perfecto como nosotros nos estábamos sintiendo cuando estábamos escuchando este caso. ¿Cómo te sentías cuando estabas escuchando este caso? Indignado, triste, molesto de alguna manera por la injusticia que se está haciendo con esta niña. Pues imagínate Dios, que es santo, que es perfecto, que es justo, ¿cómo se siente al conocer esta situación? El amor de Dios también es otro atributo. Juan 3:16, ya se lo saben ustedes. El amor de Dios significa que se entrega para beneficiar a los demás. Tengo 3 minutos. Ese reloj está malo, hermanos. No le escuchen eso, por favor. El aconsejado necesita saber que Dios está a su lado, que necesita saber la compasión de Dios por él y que necesita saber que Dios le ama. La misericordia y la gracia de Dios también es otro atributo que ella necesita conocer. Que Dios trata a las personas no por lo que merecen, que Dios trata a las personas porque las ama.
Ella necesita comprender eso. Y para terminar, ella necesita también conocer la ira de Dios, que es un atributo que no queremos conocer mucho y no nos agrada mucho. Pero ella, aunque ha sido abusada, aunque ha pasado un caso horrible, ella también ha pecado y ha estado en relaciones sexuales ilícitas con otros jóvenes. Y eso es pecado. Y Dios enseña en su palabra que la ira de Dios está viniendo sobre todos aquellos que están en contra de su voluntad. Y aunque ella ha sufrido mucho con estos casos horribles, ella necesita la gracia y la misericordia de Dios. Ella necesita ser perdonada y necesita entender que hay un Dios que en su debido tiempo va a traer su ira. Ella necesita entender que Dios no está contento con lo que a ella le pasó, que Dios va a traer su ira sobre estos hombres que abusaron de ella si ellos no se arrepienten antes. Y eso para nosotros también nos ayuda a entender que a veces, aunque quisiéramos nosotros practicar la justicia, no está en nuestras manos practicar la justicia. Es una obra completa y absoluta de Dios y descansamos en eso. Señor, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por lo que hemos aprendido. Qué maravilloso es conocerte y saber que conocerte cada día más nos puede ayudar a vivir una vida que glorifica a tu nombre y a tu grandeza. Ayúdanos a vivir todos los días para tu gloria y para tu honra. Y ayúdanos a confiar más en que tu palabra tiene todos los recursos necesarios para ayudar a cualquier persona, en cualquier caso, en cualquier situación, para ayudarle a vivir para tu gloria y para tu honra. Ayuda a mis hermanos esta mañana con lo que resta de este tiempo donde venimos a adorarte y alabarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.